El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 23. Lonco, ¿a qué o quién uno se refiere? La influencia de los idiomas nativos en el español de Arequipa, Perú, y algunas analogías del portugués brasileño. De esto y más trata este episodio. Soy Olga Perlas, profesora de español. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Aprender una lengua es conocer a su gente, porque es ella la que hace que se mantenga viva. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. ¿Has estado alguna vez en Arequipa en agosto? Si aún no, quién sabe te animes después de escuchar este episodio. Si julio me deja nostálgica, agosto aún más, porque es un mes muy especial para el arequipeño, y yo nací allí. Grandes y chicos participan de alguna forma u otra en los eventos que se realizan por el aniversario, así como el concurso en el que participó uno de mis sobrinitos, tan tierno él. ¿Entenderías los siguientes verbos del trechito que te pongo a continuación? Las papas las han llauhou, las papas las han llauhou, el maíz el han jauiu y las alfas el han hachiu. Este es el remate, cholitas de recoger pasas, cholitas que sembran chubas, palomitas y recogen nabos. Este es el remate, cholitas de recoger pasas. ¿Sabes a qué se refieren? Si no lo sabes, y es muy probable que no lo sepas, en mi página olgaperlas.com te dejo el enlace de un video donde nuestro entrevistado ha analizado la letra de toda la canción. Para no alargarlo más, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres presentarte? Hola, Olguita, ¿qué tal? Me da gusto que me vayas a entrevistar en esta ocasión por cerca del aniversario de nuestra ciudad, Arequipa. Soy Federico Bernardino Morante Trigoso. Nací en Arequipa ya en el año 58. Tengo 30 años viviendo aquí en el Brasil y me vine aquí. La primera vez que llegué a Brasil fue en el año 1979, o sea, hace ya bastante tiempo. Estuve unos años y me regresé a Arequipa y después volví, sumando, entonces da 30 años que estoy aquí en el Brasil. Ahora, lo interesante es que cada vez que vuelvo a Arequipa, después de haber estado tanto tiempo, nadie me reconoce así ningún dejo, o sea, no he perdido nada de la forma de hablar de Arequipa. Estoy como que si hubiera salido recién, hablando el lenguaje lonco. Entonces, yo soy profesor universitario, enseño en la Universidad Federal del ABC, soy ingeniero electricista y también he hecho maestría, doctorado en lo que es energía, trabajo con lo que es energías renovables. Tú te dedicas a esa área, pero también te encanta la historia, porque hablar contigo es como leer un libro interdisciplinar. Y uno se puede pasar de un punto a otro sin pensarlo dos veces y seguir escuchándote, y es muy agradable eso de ti, ¿sabías? Es que siempre me ha gustado enterarme de las cosas, no me quedo así y me gusta averiguar, saber de qué se trata y a la misma ingeniería, ¿no? Lleva a varios asuntos, no solo técnicos, sino sociales, históricos, en fin, de geografía. Y eso hace que uno poco a poco vaya conociendo muchas cosas. Sí. Y hoy, hablando un poquito de historia, vamos a empezar antes de la fundación de Arequipa. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, ¿no? Para los que no saben, la fundación oficial de la ciudad de Arequipa fue el 15 de agosto de 1540, la fundación española. Pero antes de eso, ya hubo muchas civilizaciones en esa región, porque Arequipa, el territorio era como un oasis.
para quien venía de la Sierra Alta, de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, frío, poca producción todo el año, y al llegar al valle de Arequipa se encontraba con mucha agua y un clima más benigno, ¿no? De 2.300, en Arequipa hay varios pisos ecológicos, y quien venía del mar se atravesaba un desierto, ¿no? Arequipa está bien al inicio del desierto de Atacama. Entonces, prácticamente todo ese territorio de Arequipa era como un oasis, y muchas civilizaciones pre-incas, no estamos hablando desde casi los primeros restos que se encontró en Arequipa, corresponden a más de 8.000 años de antigüedad, en cavernas, todo eso, pero cuando ya comenzaron a vivir, a construir terrazas productivas, a hacer irrigación, estamos hablando de unos 2.000 años antes de los incas, por lo menos. Entonces ahí hubo muchos Mm, pueblos que vinieron, varias civilizaciones pre-incas que se establecieron en Arequipa. Algunas se quedaban poco tiempo, ¿no? Retornaban a sus lugares, los habitantes me refiero, y otros fueron adquiriendo ya así bienestar, ¿no? Tanto en su alimentación, y se quedaban ahí. Y así ujú. fueron llegando de todo tipo, desde los antiguos aymaras. El puquina es el que hablaban los uros, que ocupaban toda la región del altiplano hasta Bolivia. Llegaron a Arequipa y hablaban puquina. También llegaron aymaras, y por último los incas, ¿no? Que el quechua. Entonces Ujú. era un laboratorio de idiomas. Antes del español ya había un entrevero de idiomas ahí. Cuando hablas sobre esto, me imagino a las personas comunicándose. ¿Cómo se comunicarían? ¿Qué mezclas harían, no? Desde esa época. Es interesante, ¿no? Y yo creo que toda esa forma de hablar de Arequipa, por ejemplo, si yo te digo ahorita, Olguita, la chuga de sango que me ha vendido esta caroza, esta chuma, no creo que nadie me entienda, pero un arequipeño entiende. Y ahí en esa frase hay varias palabras de origen Ujú, quechua, aymara, puquina, porque estoy diciendo Olguita, la chuga, el plato de sango, que es un dulce preparado en arequipa de trigo, ujú. la chuga de sango que me ha vendido esta caroza, que me ha vendido esta blanquiñosa, está sin azúcar. Entonces, Sí. correctamente en español te diría, el plato del dulce de sango que me ha vendido esta blanquiñosa está sin azúcar. Pero un arequipeño lo dice correctamente, la chuga de sango que me ha vendido esta caroza está chuma. Ujú. Entonces, como ves, hasta ahora hay ese tipo de entreveros, ¿no? Y cuando llegaron los españoles, se habrán sorprendido, ¿no? Para los españoles debería haber sido algo así maravilloso, haberse encontrado los primeros que llegaron ahí antes de 1540, y se Ujú. encontraron con toda una serie de pueblos ahí establecidos, con irrigaciones, con agua corriendo, con plantaciones de todo tipo. Debe haber sido, es difícil imaginarse la impresión que se llevaron. Y el paisaje, ¿no? De Arequipa, que está situado en la cordillera volcánica del sur del Perú, y el Misti es su belleza, ¿no? Quien puede ver ahí en la internet el Misti, es un volcán cónico parecido al Fujiyama del Japón, y rodeado por otras montañas al lado con nieve, ¿no? Y todo el Sí, verdor, todo, debe haber sido un impacto increíble. sí, y lo bueno de la campiña, ¿no? No sé, ¿te gusta, no? La campiña también. ¿Qué es lo que más extrañas de Arequipa? ¿Del paisaje o de la forma de hablar? No, En sí, lo todo. que más me gusta de Arequipa es la diversidad que hay, tanto geográfica como cultural, porque estando en la misma provincia de Arequipa, o sea, en pocos kilómetros cuadrados, que es la provincia, ¿no? De Arequipa, que Arequipa hace parte de una región de 65.000 kilómetros cuadrados y tiene 8 provincias. Y la provincia propiamente dicha de Arequipa es minúscula, donde está la capital, ¿no? La ciudad de Arequipa, de 1 millón de habitantes, ocupa la provincia de Arequipa. Pero si uno se va así en dirección al mar, en la misma ciudad, se encuentra con que está yendo a la costa. El clima cambia, la vegetación cambia, pero si va en sentido contrario hacia la sierra, en la propia ciudad, uno llega a 3.000 metros, 3.500 metros, y hay otro paisaje, otro tipo de clima, y es una diversidad enorme, ¿no? Y la belleza, lo que más me gusta justamente es que debido a esos pisos ecológicos el paisaje es lindísimo, ¿no? Cambia, parece que uno está andando
mirando pinturas naturales, así, sin necesidad de pintar nada. Donde uno mira, se ve un paisaje diferente, con las montañas en el fondo, el Misti, el Chachani, el Pichu Pichu, el verdor de la campiña, los pueblos, los animales, las plantas. Eso es lo que me encanta de Arequipa. Y el centro es histórico, ¿no? Por algo es patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO lo declaró eso hace años. Y el centro es bellísimo, ¿no? Es una arquitectura morisca, española, casonas de sillar hechas de lava volcánica. Es otro atractivo. Varias personas que han ido me han dicho que de todo lo que les ha gustado del Perú ha sido justamente el centro de Arequipa, Ujú. porque es hecho de material volcánico, como tú sabes, ¿no? Entonces hay Sí, muchas cosas, muchos encantos. pues sí, a mí me gustaba bastante la Pampilla, aquella parte donde está el Hospital Honorio Delgado y al lado estaban las chacras, Ajá, ¿no? sí, Me gustaba mucho porque sentía como que estaba en plena ciudad, pero al mismo tiempo el campo. Había un riachuelo y árboles y sí. sembraban ahí choclo, lo que podía la familia Bustamante. Me Y a gustaba pesar mucho. de que ha crecido, ¿no? O sea, comparando con San Pablo, es difícil, ¿no? Aquí salir y encontrar diversos paisajes. Pero en Arequipa no, hasta ahora mismo, a pesar de tener 1 millón de habitantes que ha crecido, ¿no? Cuando yo nací en el año 58, 60, 70, la campiña era gigantesca. No había casas, ahora ya han construido, ¿no? Y sobre eso han destruido bastante. Entonces el verdor, todo eso me va a quedar, creo, grabado en mi memoria para siempre. Por eso que Sí. me gusta. Aún hay todavía, ¿no, Verdor? Habrá Ajá, disminuido, pero todavía hay esos paisajes. Hay una ajá, diferencia enorme con lo que vivimos aquí. sí. Bueno, ¿y cómo crees que ha surgido el lenguaje lonco? Lonco es la palabra típica del campesino arequipeño, con eso se designa al campesino arequipeño. Y surgió, como ya te dije, ¿no? Que ya había toda una mezcla ahí de habitantes de diversas épocas, de décadas, siglos, de quechuas, aymaras, puquina, eso ya estaba en Arequipa, entonces el nombre de plantas, de pueblos, toda la etimología local, ya era un entrevero de quechua, aymara y puquina principalmente. Y cuando llegaron los españoles, también vinieron de diversas regiones, ¿no? Que en 1540 Mm, fundaron la ciudad, se establecieron ahí al lado del río Chili, en San Lázaro, casi cerca de lo que es la Plaza de Armas actual. Y vinieron también, ¿no? De diversas regiones de España, vinieron de Andalucía, vinieron de diversas regiones, ellos mismos ya tenían formas de hablar diferentes y se encontraron con todo eso y ahí hicieron el repartimiento de tierras. Entonces a los españoles más poderosos les tocó tal local, son los repartimientos, ¿no? En cada repartimiento había mucha gente, ya era todo habitado, ya habían construido canales, irrigación, todo era ya totalmente habitable. Y ahí, imagínate de la impresión de los españoles de no saber qué se llama ese tal insecto, esa planta. Entonces ellos mismos ya iban aprendiendo, por ejemplo, un mosquito, un mosco grande que conoces tú, más grande que la mosca, le ujú, decían huancoiro. Ahora para el español no había cómo llamarlo, mosca grande, pero más fácil era decir huancoiro, porque todos conocían, y todos los que estaban ya establecidos, un huancoiro, ya sabían que era ese insecto, ¿no? O un cantauri, o cualquier otro animal, y las plantas, y entonces fue naciendo eso, ¿no? Dentro del propio español se fue incorporando eso, de las palabras de plantas, de animales, todo lo que, objetos, herramientas. Y lo interesante es que, como te dije, yo me vine al 79 aquí a San Pablo, al Brasil, y dejé toda Arequipa, ¿no? Y cuando ya fui entendiendo el portugués, la misma situación. Me fui dando cuenta aquí que el portugués que hablaban aquí en finales de los 70 y inicio de los 80, la R era bastante pronunciada como español, ¿no? Aquí decían carro, tierra, fuerte, era la R aquí. Ahora se ha ujú. perdido y lo mismo que en Arequipa, también se perdió la forma de hablar de los antiguos. Y aquí noté también, ¿no?, un montón de palabras de origen tupí, guaraní, ibirapuera, ipiranga, yaca, en fin, de todo tipo de palabras del tupí guaraní incorporadas al portugués que hablaban aquí. Y obviamente palabras africanas, ¿no?, también de idiomas africanos. Y en Arequipa también hubo lo mismo.
Y si vemos eso, ocurrió desde toda América. Entonces es interesante, ¿no? A veces nos hacen creer que América era despoblada. Cuando llegaron los europeos, América estaba poblada de extremo a extremo. Había habitantes desde Alaska hasta la Patagonia, desde la Amazonía hasta el Pacífico. Desde que llegó Cristóbal Colón a República Dominicana, lo que es actualmente República Dominicana, se encontró con un montón de nativos. Cabral, cuando llegó al Brasil oficialmente, ¿no? Se encontró con un montón de nativos. O sea, América estaba poblada de extremo a extremo. Prácticamente podemos decir que solo estaban despoblados los desiertos o los lugares difíciles de vivir, ¿no? Entonces, el español sufrió todas esas influencias y continúa hasta ahora, ¿no? Esa es la riqueza del español, de ser alimentado por innumerables palabras de diversas culturas, desde América Central, de todo tipo, ¿no? De México, todo eso que estamos hablando de Arequipa ocurre en toda América prácticamente. Pues sí, entre portugués y español, ¿no? ¿Quieres decir? Ajá. Este gran mestizaje se debe a eso, entonces. ¿No? Y Arequipa es bien particular el caso de Arequipa porque la capital del imperio era Cusco, como sabemos, ¿no? Y ahí prácticamente solo se hablaba quechua porque los incas comenzaron a dominar diversas regiones y a imponer el quechua como idioma oficial. Pero en Arequipa, cuando ya llegaron los incas, había ya varios pueblos, entonces el mestizaje ya era grande en Arequipa. Cuando llegaron los españoles, estaban los incas ahí ya ocupando esa región con el quechua predominando. Y como te digo, la geografía es el gran atractivo de Arequipa, era como un oasis. Entonces, para quien llegaba de la costa, quien conoce toda esa región, quien haya viajado, ahora se va pues, en ómnibus, ¿no? En avión, viaja. Pero imagínate esa época de ir de la costa, más o menos unos 200 kilómetros, pero de desierto, montañas altas subiendo hasta casi 3.000 metros sobre el nivel del mar y desértico. Era, quien puede leer el libro de Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, que ella Sí. hizo el viaje en 1830 por ahí. Ella describe todo el sacrificio que era viajar desde el litoral hasta llegar a Arequipa. Es un libro muy bueno, un lindo libro de Flora Tristán, Peregrinaciones de una Bueno, paria. tan lindo no sé, ¿no? Porque ella critica, por ejemplo, en esa época la gastronomía arequipeña. Me acuerdo porque ese libro sí lo leí. Ah, no, pero me refiero a lo que describe, todas las descripciones del viaje que hizo desde que se embarcó en Europa, atravesó todo Ah, el sí. Atlántico, llegó por el sur, atravesó todo el estrecho, no, fue más por el sur, ¿no? Del continente americano, no atravesaron el estrecho de Magallanes, fueron más al sur, y así Cabo de Hornos, y llegaron describe todo el viaje, ¿no? De Chile, cuando llegaron a Ujú. Valparaíso, llegó a Arequipa finalmente, y de ahí llegó a Arequipa, atravesó todo el desierto y después regresó otra vez, se fue hasta Lima y de Lima se fue hasta California y atravesó todo Estados Unidos hasta llegar al Atlántico y de ahí hasta Europa otra vez. Bueno, Sí, me gustó leerlo, por cierto. Y me gustó también cuando hablaba sobre el carnaval. Yo creo que ese ajá, libro también muestra un poco de las costumbres, ¿no? de esa época, sí. Entonces a eso vamos, ¿no? Que vemos que el mestizaje que preguntabas, cuando llegaron los españoles ya encontraron todo eso y poco a poco también el atractivo geográfico hasta ahora, ¿no? Atrae mucha gente por causa de que hubo desarrollo económico. Como había condiciones de agua, de irrigación, de sobrevivencia, siempre esa región de Arequipa atrajo gente para trabajar, para vivir, establecerse. Y tú ves que hasta ahora es así. Un montón de gente desde los años de 1960, principalmente, con los problemas del Perú sociales, ¿no? Políticos, económicos, sociales, siempre fueron atractivos, ¿no? Las grandes ciudades, Lima, sí, y en el sur del Perú, Arequipa es considerada la segunda ciudad del Perú. Y hasta ahora ocurre ese flujo migratorio intenso del sur del Perú, de Moquegua, de Puno, Cusco, de las mismas provincias de Arequipa. Entonces, Arequipa es una área de mestizaje intenso, que nunca para, Ujú. es un crisol. Claro, parte de eso es mi familia, ¿no? Mis papás también llegaron a Arequipa. Y por eso Ajá. también en casa se vivía esto de las lenguas, porque mis padres hablaban en quechua entre ellos
y yo intentaba aprender español en la escuela. Creo que hasta entiende Sí, un poco a Diego, nuestro hijo, ajá, porque claro, sí, él habla otra lengua, nosotros otra, solo que yo no aprendí quechua, él está aprendiendo español. ajá, sí, La gran pues diferencia. es que el problema fue eso, ¿no? Que como de ahí que hubo repartimientos en el equipo de tierras, era generalmente quién se repartía las tierras, eran los poderosos, ¿no? De España, los capitanes, los que estaban cerca del rey, a Pizarro, a los conquistadores, entre ellos se repartía, ¿no? Y de la iglesia también, y fueron ahí llevando eso, ¿no? De un poco así de distanciarse de la gente nativa, poner barreras, y después poco a poco fueron poniendo barreras para el quechua, y se fueron quedando así, ¿no? Como decir que el quechua es solo de los nativos, de los indios, y el español es de nosotros. Ahí se comenzó a crear, como ha ocurrido en toda América, podemos ver en las películas o series de México, de cualquier lugar de América, hubo ¿no? Esas cuestiones sociales de separación entre idiomas, de despreciar a un idioma, como decir que era inferior, pero vemos que es una tontería, ¿no? La peor tontería, Sí. porque tú mismo dices el quechua, hoy en día es valorizado, ¿no? Se necesita profesionales que sepan quechua en medicina, en ingeniería, intérpretes, tantas empresas mineras, empresas de todo tipo que están en la sierra, necesitan hoy en día gente que sepa quechua. Ujú. ¿Ya ves? Sí, es verdad. Bueno, ¿y cómo está actualmente esto? ¿Tú crees que aún se mantiene esta forma de hablar? Ya ha cambiado. En los años, cuando yo viví en Arequipa hasta los años 70, 70 y los finales de los 70, inicios de los 80, se encontraba mucha gente arequipeña que habían nacido a finales del siglo XIX. Estamos hablando de 70, esas personas estaban con 80 años y otros a inicios del siglo XX, ¿no? Estaban con sus 70, 80 años de edad. Yo escuchaba que el español era totalmente diferente. Hablaban vais, por ejemplo, ¿dónde vais? Hijito, ¿de quién sois vos? Comete, comete, hijito. Vení, así se hablaba, todo de forma cariñosa. Hasta yo hace pocos años que fui a Arequipa me encontré con una señora bien anciana que vendía en el mercado San Camilo y me comenzó a hablar así de esa forma, hijito, vení, llévate esta quinuita, es rica. Put, me acordé de cómo hablaban Mm, antiguamente y eso ya nadie habla, ni yo mismo, mi generación misma, ya no, ya que comenzamos a sufrir influencia de la televisión, la radio, las películas, el flujo que iban a Lima, ¿no? Entonces se fue perdiendo eso, pero queda todavía así, principalmente en el campo, ¿no? En los distritos que mm, llamamos tradicionales. Y también ha habido rescate de eso, ¿no? O sea, bastantes sí. políticas educacionales para intentar rescatar, pero como el flujo es intenso, yo creo que igualito que aquí, que como te dije, de San Pablo, cuando yo llegué aquí en los años finales de los 70, el portugués era bien españolizado aquí. La R era fuerte. Aquí en Sao Paulo, quieres En decir, San ¿no? Pablo, con el portugués, exactamente lo mismo que ocurrió en Arequipa, ocurre aquí también con el portugués. Y hoy en día, después que yo me fui de San Pablo en 1986 y Wow. regresé en el 98. Y cuando regresé, era ya otra forma de hablar, con leche, Gigi, Gigi, así, o sea, bastante influencia de la gente que había venido de otras regiones. Y la forma de hablar de un paulista ahora es bien diferente de lo que era. Tú puedes escuchar las canciones de Adoniran Barbosa, que es considerado uno de los mejores compositores de San Pablo, ¿no? Que expresa en sus canciones la vida Mm, paulistana, Tren das Once, todo ese. Ernesto nos convidó, él habla fuerte, la R italiana principalmente, ¿no? Igualito, mm. entonces te puedes dar cuenta que la misma cuestión de flujo de gente, ¿no? De interna, migraciones, hace cambiar también la forma de hablar. Y es lo que está pasando en Arequipa. Ujú. Y al final, con todo esto llegamos a que la lengua es viva, no hay duda, ¿no? Exactamente, sí, Que siempre va a haber cambios, para bien o para mal, pero siempre van a haber cambios, ¿no? ajá, Y lo que has dicho hace rato sobre que a veces están habiendo políticas para mantener esto del habla lonca. Hemos visto, por sí, ejemplo, cómo en los colegios aún hacen concursos o los incentivan a
a ver esto, ¿no? A otra vez hacerlo, declamarlo. Justamente el 15 de agosto, ahora de aquí a pocos días, se conmemora en Arequipa, es la mejor fiesta del año, ¿no? En Arequipa es muy esperado el 15 de agosto, la serenata, el corso, pero previamente hacen varias actividades, concursos por ejemplo, de estatuas, de esculturas de sillar, que es la piedra volcánica de Arequipa, y hacen también concursos de cuento, poesía longa, de teatro lonco. Entonces veo que intentan siempre rescatar, ¿no? Y eso es loable. Pero ya así encontrar así auténticos que hablen así de forma natural, así en el cotidiano, todavía se encuentra, pocas, pero todavía en los distritos tradicionales de Arequipa. Cuando uno va por ahí todavía se encuentra ese tipo de forma de hablar, natural me refiero, ¿no? Sí. Y las tunas también están en estas ceremonias, ¿no? Ah, sí, las tunas universitarias. Esa palabra tuna interesante, ¿no? Porque tuna, si dice las tunas, alguien entiende de la fruta, ¿no? Del nopal. Pero las tunas universitarias son típicos grupos de música universitarios, ¿no? Viene de España eso. Y ahí hay el festival de tunas universitarias, ¿no? Que vienen tunas de las universidades de Perú mismo, de Arequipa, de otras ciudades de América Latina, vienen las tunas de España. Me gustaba bastante eso, hace muchísimos años que no estoy en las fiestas, pero cuando estaba en Arequipa me gustaba ir a participar de eso. Sí, el mes de agosto es muy bonito en Arequipa, se extraña eso. Sí. ¿Algo más para concluir este episodio? Eso, ¿no? Lo que queda, sí, creo, el mensaje es lo que dijiste tú, ¿no? Que nuestro idioma es vivo y no solo, ¿no? El español, el portugués también, ¿no? Vemos el portugués, lo mismo, el mismo proceso, lo que habla uno del nordeste con un gaucho del sur o uno de la Amazonía o un carioca de Río de Janeiro. Es bien diferente, ¿no? Tiene sus propias palabras, ya se conoce, ¿no? Por la misma forma de hablar. Ya se sabe de dónde es, si es de Carioca, si es del Nordeste, y exactamente lo mismo ocurre en el Perú. Por la forma de hablar ya nos conocemos, de dónde es. A un arequipeño si dice chuma, si dice chuma el huatacay, tráeme huatacay, al instante es arequipeño. Entonces si dice otra cosa ya diferente, ya se sabe, ¿no? De dónde es, si es de la selva. Si dice, por ejemplo, si comienza a hablar un poco la estructura de los idiomas selváticos, comienza a decir del cielo su pájaro, ese del chiste que hace, ¿no? Es el avión, de la vaca su jugo, la leche. Entonces ya sabemos que son de la selva, ¿no? Entonces es bien dinámico todo eso. Bueno, para terminar, dejo ese mensaje, ¿no? Y en Arequipa es muy interesante el proceso que ha ocurrido y continúa ocurriendo hasta ahora. Ay, tatito, ya está llegando el día de Arequipa. Ojalá que joatín bien y se alegren bien. Uy, tienes que traducir eso. ¿Qué estoy diciendo? Dice, ay, Diosito, disfruten bien los días de Arequipa y aprovechen saltar y bailar bien. Felices fiestas, paisanos arequipeños. Muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos verte o escucharte en otra ocasión. Ya, muchas gracias, Olguita, y sigue adelante con tu podcast. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Has viajado como yo lo he hecho al escuchar a Federico? Si quieres aclarar alguna duda o reforzar tu aprendizaje de esta lengua o discutir sobre algún episodio creado en este podcast y así practicar la expresión oral, escríbeme a info@olgaperlas.com. Ahí te espero. Una vez más te digo que aprender una lengua es conocer a su gente, porque es ella la que hace que se mantenga viva. ¿No es verdad? Además, recuerda que te dejo algunos enlaces que hacen parte de este episodio en la página olgaperlas.com. Recuerda también que tienes los otros episodios en las distintas plataformas de podcast
y también en mi canal de YouTube, que está como Olga Perlas, igual que el nombre de mi página. Además, en ese canal estoy dejando algunos videos, aprovéchalos. Compártelos si te gusta, dame las 5 estrellas, inscríbete en el canal, así podrás recibir lo que voy haciendo, que cada vez va aumentando el contenido que voy produciendo, ¿sí? Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto y espero que disfrutes de este contenido.